El material que van a escuchar a continuación tiene la única finalidad de entretener. Las opiniones y los relatos vertidos aquí son responsabilidad de quienes los expresan. Ojalá que lo disfruten. Pues, muchas gracias por estar aquí una vez más en este necio podcast que cada año hacemos el señor Siete y yo a través de Texcoco en el Tiempo, donde intentamos contar historias, más bien reflexionar sobre historias que ustedes nos mandan o solicitamos en algunas ocasiones. En podcasts anteriores hemos solicitado historias, pero ahora nos las han mandado ustedes y pues hay una selección interesante, creo, sobre distintas circunstancias relacionadas a todas estas cuestiones sobrenaturales. ¿Cómo está, señor Z? Hace un año que no nos vemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, súper bien, contento, tranquilo. ¿Qué le ha pasado alguna cosa sobrenatural en estos momentos? En este año que no hemos hecho el podcast. Por alguna razón el tiempo se hizo más chiquito. Me ha pasado que hace un año pensé que eran hace como unos 6 meses y ya pasó un año. Entonces, quién sabe qué pasó con el otro medio año que estoy tratando de recuperar. Así que, genial. Eso me asusta. Sí, no, y exacto, la pérdida del tiempo, de la percepción del tiempo, la modificación de la percepción del tiempo, también es algo que se mezcla en algunas historias sobrenaturales, de terror, de miedo. Muy buena acotación, señor Zeta. Pues vamos a empezar con algunas historias que nos han mandado. Vamos a... ¿Con cuál le gustaría iniciar? Ya hemos escuchado algunas, pero ¿con cuál le gustaría iniciar usted? Pues me gustaría escuchar una historia que nos mandó Miguel Oropesa, un seguidor de Texcoco en el Tiempo, que nos platica sobre estos personajes o espíritus o sombras o cosas raras que aparecen cuando son fenómenos, cuando pasa que le llamas a un familiar y resulta que el familiar no es a quien estás llamando, y luego, si te parece bien, hoy escuchamos la voz, o escuchamos una voz que te llama y resulta que la persona que te llama tampoco es una persona que conozcas. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos a Miguel Oropesa? Esta es una historia de Nezahualcóyotl, de Loma Bonita se llama el lugar, y a ver qué les parece y ya nos mandarán sus comentarios. Okay. Bueno, te quería contar una historia y bueno, algo que me pasó. Y igual como decías que se dijera el lugar de donde había sucedido, bueno, yo había entendido que lugares pertenecientes a Texcoco. Y bueno, son una pequeñita y una, bueno, la primera que me quedó muy presente pasó en Nezahualcóyotl, lo que es la colonia Loma Bonita, se llama. Y ahí vivíamos y recuerdo mucho que yo en ese entonces estaba estudiando en la nocturna, en la escuela nocturna, estaba estudiando lo que es la secundaria. Tenía alrededor como de 17 años, algo así. Y pues vivía con mi mamá, mis hermanos y mi papá. Pero bueno, mi papá casi nunca estaba porque él era chofer. Y mis hermanos ya, yo ya estaba llegando a la casa y normalmente me esperaban para cenar. Y pues ya yo llegué, vi a mi mamá, mis hermanos y mi mamá salió. Mi mamá se salió de lo que era el comedor y fue para afuera, para el patio. Nuestro baño estaba en la parte de afuera. Esa casa, la mayoría de la casa era de 3 pisos y la mayoría de la casa era en obra negra. Y a mí, cuando les pregunto mi mamá, de mi mamá me dicen que está en la parte que se salió, ¿no? Yo me imaginé que normalmente mi mamá en la noche iba a extender la ropa que se lavaba durante el día. Era como que siempre hacía eso, ¿no? Entonces, pues fue por la ropa hasta el 3er piso, era muy normal que lo hiciera. Y yo salí y había luz de luna. No recuerdo si era luna llena o luna normal, pero había mucha luz de la luna. Y fue cuando yo
grito, mamá, mamá, para ver si pues me decía, si ya le dije que ya íbamos a cenar, ¿no? Que ya bajara, que se apurara. Y veo una sombra hacia la luna, se refleja desde el tercer piso y se me queda viendo, ¿no? Y le digo, ya vamos a cenar, le grito, ya vamos a cenar. Y no me contesta. Y le digo, ya bájate. Y pues lo estaba invitando a cenar, ¿no? Prácticamente. Fue cuando de pronto veo que se abre la puerta del baño, sale mi mamá y me empieza a regañar que como molesto, que no la puedo ni dejar ir al baño en paz, que sí, que como molesto. Y ya me quedé en shock y ya no dije nada, me metí, cerré la puerta, cenamos, pero ya no le dije nada hasta mucho tiempo después. Pero sí me asusté bastante. Y es lo que te quería comentar. Cuando te llaman y no son las personas que te llaman, se supone que no debes de... Hay tres cosas que no debes hacer cuando algo que no es tu familiar o alguien que conozcas toca tu puerta, te llama por tu nombre, o al revés, tú ves a esa persona pero no es esa persona que supuestamente conoces. ¿Y por qué no lo debes hacer? Dicen las personas que lo que haces es atraer a esas esencias, fantasmas, seres, y se quedan contigo porque tú los estás invitando a pasar a tu casa o a estar en tu casa. Entonces, esa es una de las recomendaciones del contexto popular de lo que conocemos nosotros como los fantasmas, donde no debemos de hacer nada y simplemente ignorar y así se van a ir. O es lo que dicen. ¿Cómo ves? No, lo que, o sea, pues, sí puede ser un fantasma, pero es difícil identificar qué tipo de ser podría ser. De acuerdo, la cuestión popular es la que nos guía a veces sobre dilucidar una cosa u otra, pero puede ser un demonio, una manifestación demoníaca, puede ser una manifestación que no es necesariamente demoníaca, sino que puede ser una especie de manifestación de algún dios de otro tiempo, tal vez. La cuestión es que, ¿por qué toman esta forma? La forma de alguien que conoces. Cuando regularmente los motivos hablan un poco más acerca de estas cuestiones alrededor de las, pues, ¿cómo decirlo? De estas cuestiones alrededor de una, el miedo, lo que te genera el miedo. Y si se transforma en alguien en quien confías o alguien que tienes una confianza total en el sentido de que no esperarías que hubiera nada malo de esa persona, y es la mamá de Miguel, pues fue el shock más total. Por eso ese cambio. De entrada la sorpresa, ¿no? Porque ves que no es la persona que estabas pensando que era, a pesar de que él la vio bastante claro. Y después viene el hecho de que tomó la forma de su madre. Desde luego, pudo haber sido otra cosa, ¿no? A lo mejor algún efecto óptico, no sé, la luz de Andrómeda se reflejó en los anillos de Saturno o algo así, pero digamos que popularmente se repite la historia. Tú mismo nos contabas en un podcast anterior que viste a alguien muy parecido. ¡Ay, los perros! No escuchas a los perros ladrar. No escucho los perros ladrar. Que nos contabas que viste precisamente aquí donde estamos a esa misma persona en dos lados diferentes. Precisamente atrás de donde está la cámara hay una puerta, y en esa puerta yo recuerdo que alguna vez entramos a este lugar que es el que nombramos la oficina, y no me acuerdo si vinimos por unas cosas. El punto es que llegamos, yo entré, la persona estaba afuera esperando en una parte que tiene una sala, y en lo que estaba buscando volteo y la veo que pasa y se sigue derecho. Entonces me sacó de onda porque derecho pues solo hay un muro y el baño está enfrente, pero pues está cerrado. Y al final, cuando me asomo, resulta que pues no hay nadie. Y justo cuando voy a dar la vuelta para preguntar
pues ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me encuentro con esta persona que se dirige hacia mí y me dice, ¿qué pasó? ¿Me estás llamando? Y dije, órale, esto sí estuvo raro. En aquel momento, y precisamente en ese momento, recuerdo esta sensación que es como de cuando hay el silencio a veces hace una especie como de ruido muy extraño interno dentro de una persona. Cuando las personas no escuchamos nada, es muy raro porque sentimos como una especie como de como vibración, no sé, sonido. Recuerdo particularmente esa sensación de un silencio total, solo yo haciendo los acomodos de las cosas y esta particularidad que parece ser la misma persona, pero no es la persona con la que yo venía, y también la sorpresa, pues. Hay una película que quiero recomendar, es una película, me parece que es sueca, no es nórdica, se llama Déjame entrar, en español le pusieron así, no recuerdo el nombre en su lengua original, pero es básicamente la historia de una niña vampiro. Perdón por arruinar la película, creo que ya la han visto en remakes seguramente un montón de veces, pero la intención es esa, no dejar entrar a nada que sea o que probablemente sea peligroso para ti, sobre todo si está referido a una especie de fuerza natural o fuerza de la naturaleza que no conocemos, que no es necesariamente humana o espiritual o algo parecido o similar. Y entonces, en el momento que tú le abres la puerta y le dices, porque la niña le pide al niño que la deje entrar, que necesita permiso, la esencia, la niña, vampiro, le dice, necesito que me des permiso para poder entrar. Y es cuando el niño le dice, claro, puedes pasar. Y es cuando en automático, ¡pum!, se abren las puertas de todo lo que no quieres que exista en tu casa. Pues ahí se metió la niña y finalmente, bueno, les recomiendo, la película es muy buena. La original es muy vieja, debe ser como de los 70s, 80s. Y bueno, concluyo con la parte de estas voces, estas personas que aparentemente nos conocen. Procuremos no hacerles caso, sobre todo si te llaman en la noche y resulta que quien te llama está a tu lado o simplemente no está, o si ves a alguien que se parece a la persona que tú crees que es y no la distingues bien, es preferible no hacerle más caso y continuar tu vida hasta que se vaya. Bueno, es que en el folclore de los vampiros, folclore actual, la cultura pop de vampiros, exacto, hay que dejarlos pasar para que entren a tu casa. Que, digamos, la referencia más antigua que recuerdo, que obviamente no es la, digamos, primigenia, seguramente hay muchas otras, es Fausto de Goethe, donde Mefistófeles no puede entrar a la casa porque se necesita también que le dé un paso. A lo mejor no solamente pasa con vampiros o con fantasmas o con, en este caso, el demonio Mefistófeles, que bueno, mucho de las creencias que tenemos ahora es una mezcla entre el siglo XIX, el medievo y todo esto. Se ha repetido en algunos libros de esoterismo del siglo XIX, esto de hay que dejar entrar a un ente para que pueda hacer contigo. Sin embargo, dices, no hay que dejarlos pasar. Pero soy de la idea de Fausto, que en algún momento uno podría hacer algo bueno con ellos, o algo malo, pero siempre bajo su voluntad, como el rey Salomón. Recuerdo que él tenía ¿Un anillo? un anillo, de hecho tenía poder sobre los djinnes, que es la Biblia los pinta como demonios, pero en realidad son seres sobrenaturales del folclore de la zona árabe. Y eso también me lleva a otra cosa que vamos a abordar en una siguiente historia, que tiene que ver con estas esencias, espíritus o manifestaciones que de repente nos ayudan y otras que no. Hay una clave también, si bien, como les decía al principio, debemos evitar hacerle caso a estas esencias que de repente llegan y quieren ocupar la voz, la persona, la silueta de alguien que conocemos. Digo no hacerles caso porque es invitarlos, es lo que dicen muchas personas, no los invites a que no sepan que los observas, que los ves o que les llamas o que les haces caso, porque entonces se vuelven constantes su comunicación contigo
y eso puede ser incómodo, o frustrante, o de plano ya es la casa de los sustos. El punto es que los perros, que son muy sensibles al sonido, sobre todo los cohetes, pues se esconden. Pero hay momentos en los que los perros aúllan sin sentido, ladran o se ponen a aullar y lo hacen de una forma como lamentosa, empiezan a sentirse muy incómodos y empiezan a aullar y a ladrar, pero como si algo los estuviera perturbando. Sin embargo, aquí el factor interesante de ese sonido, o de lo que estén viendo, que no debemos, primero, otra de las advertencias también que nos hacen es, pues no vayas a ver qué es lo que está pasando, deja que los animales hagan lo suyo, porque si están aullando es porque te están advirtiendo de algo, algo que no necesariamente parece ser o humano, pues, de esta naturaleza que conocemos, o bien puede ser alguna cosa que no queremos ver. Y el segundo factor importante de esto es que cuando los perros se callan, existe un sonido como el que les decía, que no hay sonido, simplemente se acaba el ruido. Y entonces no escuchas nada, tus oídos como que empiezan a llenarse de una especie de vibración. O es la forma en la que yo lo podría explicar. Y es ahí donde tienes que tener mayor precaución, porque se cree que es cuando se acerca a ti la esencia, el espectro, el fantasma o la cosa que no deberías de ver. Es cuando tienes que tener más precaución y cuidado. Hay un montón de advertencias en diferentes mitos y ritos donde dicen que apagues la luz o que enciendas una vela. Tú simplemente intenta ignorarlo, pero bueno, te dejamos el detalle, porque vamos a abordar una siguiente historia que tiene que ver con las esencias que sí podemos ver y que en algún punto nos pueden ayudar o nos pueden llevar a hacer otras cosas. ¿Qué te parece si la escuchamos? Hola, buenas noches. Esta historia nos la manda Marisela Adamaris, escrita, y vamos a darle lectura. Va mi primera historia. Es un poco larga, para que la leas, la resumas y la puedas compartir. Quiero contarles una historia que me sucedió hace años. Por cuestiones de trabajo me mandaron a una sucursal que estaba en Chalco. Solidaridad, un municipio que nunca había conocido, pues siempre he vivido en Texcoco. Para llegar al lugar tuve que ir preguntando cómo llegar, a dónde bajarme, etcétera, etcétera. Al final, llegué a la presidencia de dicho lugar y me percaté que ahí pasaban combis al Metro La Paz. Continué con mi recorrido y llegué a una de las sucursales. Eran aproximadamente las 9 de la mañana. De ahí me dijeron cómo llegar a otra sucursal, donde estaría trabajando ese día. Ahí vi que pasaban autobuses al Metro San Lázaro y al Metro Aeropuerto. Todo esto te lo cuento porque tenía que ubicarme en qué lugar estaba, para planear mi regreso a casa. Dieron las 6 de la tarde y me dijeron las chicas que estaban conmigo: ¿a qué hora te vas a ir? Y yo contesté: 1 hora más y me voy. Me respondieron que, si estaba segura de eso, y yo contesté que sí. ¿Por qué la pregunta?, pensé. Igual que a mí, a ellas Texcoco se les hace lo más lejano del mundo, y esa hora se hizo 2 horas más. Pasó ese tiempo y una chica me volvió a decir: nosotros cerramos a las 9. Si gustas, y a pesar de que no te conozca, te ofrezco mi casa. Ya es muy noche para que tú vayas a tu casa. Y yo pensé: híjole, mi familia se va a enojar de que no llegue a casa. Aparte no quiero dar molestias, así que no acepté. Tomé mis cosas y me fui. Eran las 8 de la noche y ya no pasaban los camiones que había visto en la mañana. Así que me fui hasta la presidencia, donde también había visto las combis de La Paz. Llegué al lugar y eran 8:30 de la noche. Dieron las 9 y nada. En eso pensé en el ofrecimiento de la muchacha, pero ya estaba cerrado. ¿Y ahora qué hago? Nunca me dijo dónde vivía. En eso, me acerqué a una jovencita que vi. Yo le calculo unos 18 años más o menos. Le pregunté: ¿sabrás si aún pasan combis? Ella me contestó: ya tengo tiempo esperando y no ha pasado ninguna. En su momento no me había dado cuenta de ella. Supongo que de los nervios y estar más preocupada en cómo llegar a mi casa. Pasaron 10 minutos y me dijo: si quieres nos podemos ir juntas. Nos bajamos en la autopista y de ahí tomamos un mototaxi que nos lleve a Iztapaluca. Y pues, acepté. Así lo hicimos. Subimos al camión.
iba casi vacío y ella se sentó en otro lugar lejos de mí. Yo solo iba observándola, esperando no me dejara. En eso se levantó y me dijo, «Aquí bajamos». Estábamos en la autopista cerca de las 10 de la noche. Lo único que alumbraba era un foco a lo lejos. En eso alcancé a ver a muchos mototaxis y le dije, «Allí están, vamos». Ella me respondió, «No te vayas para allá, hay muchos hombres, están mal y te puede pasar algo. Ahorita va a venir uno aquí». Y sí, se acercó un mototaxi que iba llegando y ella le dijo, «¿Nos puedes llevar al puente de Iztapaluca?». El recorrido fue una media hora y en todo el trayecto ella jamás volteó, preguntó algo de mí ni nada. Yo sí, quería saber de mi salvadora. «¿A dónde vas a esta hora? ¿Qué haces tan noche sola? ¿Y tu familia no se preocupa por ti? ¿Y dónde dices que vives? Oye, ¿y cómo te vas a regresar? Estás bien jovencita para que andes solita y en la noche». Ella solo respondió, «Voy a ver a mi novio. Mi mamá no lo quiere y por eso no puede ir a mi casa. Por eso yo lo voy a buscar». Silencio total nuevamente. Yo solo veía como un cerro que está por ese lugar le íbamos dando la vuelta. Era mi punto de referencia. Ya casi cuando íbamos a llegar, me dijo, «Ahorita que lleguemos, te vas a subir al puente y cuando te bajes, enseguida pasará la combi de La Paz. No lo pienses y súbete. Vas a llegar pronto a tu casa». Así lo hice. Me despedí de ella a pie del puente. Ella se quedó y dijo que tenía que irse del otro lado de la banqueta. Pues cuando llegué al descanso del puente, la busqué y ya no estaba. Así que dije, igual y regresó por el otro lado. Me quedé unos segundos ahí buscándola y nada. La zona está bien iluminada, unos cuantos puestos, no mucha gente, pero ya nunca pude dar con ella. Quise buscarla, pero en unos segundos desapareció. Me pasé el puente y así como ella dijo, enseguida pasó la combi. Al otro día regresé al trabajo y les conté lo que había pasado. Hasta aquí no me había imaginado nada. En eso, las chicas me dijeron, luego de contarles lo sucedido, «No sé cómo sea donde vivas, por aquí no puedes andar sola a ciertas horas. Aparte, irte a la autopista, irte a Iztapaluca, pasarte el puente, mujer, estás loca. Aquí te matan, violan y te avientan al canal. Corriste con mucha suerte». Una de ellas me dijo, «Está raro, ¿no? ¿Estás segura que no fue otro ser la que te acompañó? A mi esposo así le pasó. Le dijeron que tuviera cuidado en la combi en la que se iría, ya que la iban a asaltar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el señor que vio y le dijo ya había muerto días antes y mi esposo no se había enterado». Y yo no creo. Las chicas decían, para nosotras, que fue el alma de una que ha pasado por una mala experiencia y te cuidó en tu camino, para que esa noche no te pasara algo malo. Te llevó hasta donde estuviste fuera de peligro. Pero después de recordar, de volverlo a platicar, no sé quién me acompañó esa noche. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han tenido una experiencia similar? Y esa fue la historia que nos envió Marisela Adamaris. Pues es un poco contrastante con la historia que habíamos escuchado anteriormente, porque, exacto, no es que sean, yo creo que no es una cuestión de una esencia con la que puedes convivir o no, sino más bien son las circunstancias, porque incluso en la historia nos mencionan que la teoría de las chicas que estaban con Adamari, que es quien nos envía la historia, eh, dicen ellas que tal vez era una persona que tuvo un incidente trágico, pero pudo ella lograr advertirle a Adamari para que no le pasara algo similar. Tal vez hay muchos ejemplos en la historia, en la literatura, que incluso las personas malas, las personas consideradas malas, que actúan, obran mal, buscan redimirse a través de cosas en las que se ven reflejadas. Sea incluso gente que ha tenido como finales, actitudes trágicas, al verse ellos reflejados en una experiencia propia de otra persona, se resuelve un poco este asunto de su maldad en la redención. Pero no sé, hay muchos casos, pero no sé, ¿tú has escuchado como otro caso de...? Yo me acuerdo de varios videos. Recuerdo un video particular de un trailero que va manejando y en el video se ve
como una mujer aparece en el asiento de copiloto, una mujer que tiene un aspecto bastante peculiar, porque tiene la boca como abierta, sí se ve, no se ve una persona viva humanamente, de la forma de decirlo, normal, pero lo más interesante es que pasa por un lugar donde los mismos traileros en el video, o aparentemente las voces de traileros que estuvieron compartiendo el video dicen, pues mira, o sea, todos sorprendidos porque exactamente quién iba a pensar que se les iba a subir un copiloto de ese tipo, ¿no? Esos pueden ser unos. Luego están el ejemplo de Adamaris, ¿no? Que te encuentras con alguien que probablemente está haciendo esta labor de ayudarte para evitar que te pase lo mismo que pudo haberle pasado a esa esencia, a esa persona, a ese espíritu. Y también luego están los que se aparecen para llevarte a lugares que probablemente te pierdan, por ejemplo en el caso de las luces y las brujas, pero es otro tema. Sin embargo lo traigo a colación porque también la gente ve gente, pues, y la gente ve gente normal. Entonces de repente yo recuerdo, es un ejemplo, aquí hay una piedra que está en la esquina entre Juárez y Nezahualcóyotl. Entonces yo recuerdo haber pasado con mi padre, que es adulto mayor, y decirle a mi papá que me espere porque voy al banco, pero no me esperó. Entonces en lo que va él hacia mí y yo regreso, yo recuerdo que paso y hay una mujer pidiendo dinero. Entonces yo recuerdo la imagen de la señora, pues, con sus atavíos, como estas, ¿cómo se llaman estas? Como cobijas que traen, no recuerdo el nombre del tipo de vestimenta, pero traen ese tipo de elementos, pues como muy cobijada, hincada y con la mano hacia arriba, como pidiendo dinero. Entonces, al momento de pasar, dar la vuelta y regresar por mi padre, que ya venía hacia mí, me doy cuenta de que ya no está. Lo más interesante es que está la piedra. Entonces, o fue mi imaginación, o ahí apareció, se me apareció algo, pero fue así un autorreflejo rápido. O sea, no fue una cosa de ahí estaba, ya no está. De repente pensé que podría haber estado arriba de la piedra, aunque hubiera estado más alto, y empecé a buscarla entre Juárez y Nezahualcóyotl para ver si estaba por ahí. Digo, yo soy una persona que mide casi 1,90 de estatura, entonces sí podía, yo creo que, asomarme más allá de las cabezas de las demás personas para poder observar si estaba la vieja que pedía dinero, pero no. Entonces, esos son el tipo de otros, ¿cómo llamarlo? Esencias, espíritus, gente que vemos. Sí, manifestaciones visuales. Uh-huh. Sí, y quién sabe, bueno, yo intuyo que viene de una situación donde en algún momento seguramente esta persona ubicaba ese lugar o estaba ahí y se ponía a hacer eso en ese lugar. O llegó la policía a correrla. Y se la llevó, ¿no? Y en 3 segundos, ¿no? También eres muy distraído. Bueno. O sea, sí puede ser que te ayudó la onda. También depende de quién se los cuente. No es cierto. Bueno, dando la vuelta, exacto, porque además fue una cuestión, no fue tan, fue bastante rápido. Entonces voy caminando y de repente regreso, y ya no está. En fin, hay de personas a personas, pero lo interesante es que se parezcan a las personas que pueden ser personas que conocemos, pues, que son habituales, que podemos ver en la calle. Si fueran otra cosa sería más extraño y sí nos causaría un poco más de temor, como esto de las personas que no tienen piernas o que tienen cara de otras cosas. En fin, tal vez eso nos lleve a la siguiente historia. Ajá. Sí, pues nos manda Alejandra Silva una historia cortita pero substanciosa. Entonces, a ver qué tal. Vamos a escucharla. La siguiente historia es enviada por Alejandra Silva. Vamos a darle lectura. Hace como 20 años, pasando a un costado de las canchas de fútbol rápido de Tezoyuca, al dar la vuelta en un maizal, como a eso de las 11 de la noche, alumbramos con las luces de la camioneta en que veníamos y de repente saltó algo que nos impresionó. Era con patas de águila, alas enormes, cara de mujer y ave a la vez, como de tecolote. Tenía como cabello humano en la cabeza, además muy grande, calculo que medía al menos 2 metros. Literalmente saltó sobre nuestro vehículo y al ver por el retrovisor se le veía una cola. En conversación con mis hijos, me dicen que puede ser un tlacatecolotl, que es una especie de deidad menor, hermano de Hecatl,
Les dejo la imagen de dicho ser que es muy parecido a lo que vi junto con el papá de mis hijos. Historia enviada por Alejandra Silva. Bueno, primero, una cosa que me llama la atención es que tenga que ser un macho y una hembra, un hombre o una mujer. Los tlacatecolot, Tlacatecolot. como si dijeras tecolote, pero tlacate. Tlaca viene de hombre, tlacatl, Ajá, y tecolotl, tecolote, hombre tecolote, básicamente. De vaya. náhuatl. Sí, yo, bueno, me sorprende un poco esta historia porque también en algún momento nos hablaron de eso en Hidalgo, cuando mi primo y yo quedamos desaparecidos en los llanos de Hidalgo yendo a dejar a una persona. Los llanos de Apan, ¿no? De Apan, perdón. Bueno, Sí. Hidalgo, Apan, sí. Bueno, sí. Ujú. Y entonces decidimos hacer detenernos para hacer una necesidad primaria, primordial, y se apagan las luces del coche. Y entonces, bueno, yo siento el airecito que pasa como si pasara un pajarito rapidísimo, ¡fum! Pero no era tan pequeño el ave. Y luego empezaron a hacer más fuertes los sonidos del aire hasta que se prendió el coche. Y mi primo se sorprendió más porque creo que el vecino tocó como que lo arrimaran tantito. Y después alguien me dijo, son los tlacatecolot. Pero bueno, no sé, me causa así un poquito de controversia el hecho de que exista una cosa de ese tipo de seres naturales. Son 2 metros, imagínate, 2 metros con unas alas gigantescas y luego tienen cabello humano, o sea, la cabeza de una persona y son como águilas o como guajolotes, como las otras brujas. Entonces, pues sí, debe haber sido muy impresionante y bastante horrible el ver eso. Y bueno, lo interesante es que también, qué bueno que no les hicieron nada, porque entiendo yo que estos animales, bueno, estos seres no te llevan así porque sí, ¿o sí? Depende. Digo, los tlacatecolot, a diferencia de otras criaturas Ajá. pues, folclore popular, del imaginario popular, o de la realidad popular, ellos están bastante bien documentados. Es un ser que viene desde la época prehispánica. Por ejemplo, hay un libro que se llama 40 brujos del México Antiguo o algo así. Uh-huh. Lo escribió un académico de la UNAM, recopilando en diferentes fuentes virreinales sobre todo. Desafortunadamente no hay fuentes prehispánicas directas, sino virreinales, por la quema de códices, otros rollos. Y él recupera los nombres, él recupera el Tlacatecolotl. Ellos envenenaban a la gente, pero de lo que sabemos no está claro el por qué lo hacían. Pero era como era lo de ellos, envenenar a la gente. Su onda era acá, vamos a echarles un poquito de veneno para que se mueran. Sí, más bien tal vez era como algo metafórico, como hacerles el mal. Ok. Y Tlacatecolot también aparece, digo, estamos hablando de Texcoco. Bueno, se supone que estamos hablando de Texcoco, pero también algo que hay que aclarar antes de continuar es que, si bien ahorita se mencionó Chalco, se mencionó Tezoyuca, Nesa, es de gente que vive o trabaja en Texcoco y que va a trabajar a Chalco o que vive en algún momento en Nesa. O sea, estas también son las historias que enriquecen a la Colhuacán. Las historias de la gente que llega a través de trabajos o todos estos asuntos. Bueno, sobre la Colhuacán, está en los anales de Cuautitlán, se llama el compendio de texto. Ahí dice que Nezahualcóyotl fue sustraído de la orilla del lago de Texcoco por los Tlacatecolotl. Wow. Lo agarraron, se lo llevaban volando y lo depositaron en el Poyautecat. Poyautecat usualmente le llaman al pico de Orizaba. Uh-huh. Pero en el contexto de lo que se conoce como la Cuenca de México o el Valle de México, se le llama el Monte Tlaloc, Poyautecat, o al menos así está estipulado en las fuentes de la zona. Y entonces lo depositan ahí, pero no se lo llevan por llevárselo, ellos tenían una razón, ahí está clara la razón, y es que él se está ahogando. No queda claro por qué, si no sabía nadar
o se atoró con algo o algo así, O algo se lo caló. Ajá. o algo lo jaló. Igual las historias de los aguizotls que ahogaban a la gente con su cola, que tenían una mano en la cola, son muy usuales pues, cuando había lago. Entonces, ellos ven que se está ahogando y recuperan a Nezahualcóyotl, pero no lo dejan en la orilla, sino que se lo llevan al Monte Tlaloc, a la cima, y ahí le juran lealtad, por así decirlo. Empiezan a decirle algo así como, tú vas a ser grande, estás predestinado para muchas cosas, y de esta manera pues nosotros también te vamos a apoyar en esto. Es nuestra forma de decirte que son ciertas las cosas que se dicen de ti, que se dicen de ti no necesariamente entre los hombres, sino a un mundo más allá. Wow. Entonces, Nezahualcóyotl después, junto con su hijo Nezahualpilli, eran conocidos como gente que podía ver el futuro, gente que se convertía en nahuales, tenían muchos atributos sobrenaturales, por así decirlos. Entonces, quizás esta mezcla entre el sentido de los natural, histórico, y el sentido de la predestinación a través de subyugar o de que un ser sobrenatural se postre ante un personaje que después podría ser pues histórico, en este caso Nezahualcóyotl. Porque ya estaba predestinado. Pero Ajá. no, te suben a ti o me suben a mí, a ver, bájate. Bueno, O peor, bueno, a mí no hay problema, porque Claro. casi como Nezahualcóyotl. Sí, claro. Casi. No, pero imagínate, suponiendo que estas criaturas todavía se lleven gente, o animales, pues los van a aventar al lugar más alto del lugar donde vives y luego ¿qué? Bueno, es que también los Tlacatecolotl hacían daño a los hombres, a las personas, a los seres humanos. No iban tras los animales. Ah, muy bien, Pero- todo con seres humanos. Con seres humanos, de acuerdo a las fuentes, digamos, históricas, Ujú. fuentes antiguas, no a la experiencia. O sea, tampoco hay como Sí, claro. una epidemia de vacas o perros o Secuestrados. y desbarrancados o algo así. Muchas personas se pierden en un teclado, pero por sonsos. Y por temerarios también. Pero haciendo el símil, cuando nos mandaron esta historia, Ujú. originalmente yo pensaba que se trataba de una especie de polilla, sin leerla, nada más como viendo, porque viene acompañada de una imagen que Una vimos ilustración ahorita. que sí se ve bastante claro que tiene alas. Que tiene de alas. águila, ¿no? Como de pájaro gigante. La cosa es que en esta historia sí vieron perfectamente al ser, Ujú. pero a mí me pasó junto con algunos amigos hace mucho tiempo que en unas canchas cercanas a Santa Cruz, de arriba, donde estábamos ahí de noche, en canchas de fútbol, igual, curiosamente me recordó también por eso, canchas de fútbol. Entonces era un espacio grande, Santa Cruz de Arriba no estaba tan urbanizado como ahora, no estaba la plaza comercial que es Patio Portal, nunca me acuerdo cuál es, Patio Ujú. Texcoco. Acá arriba de Santa Cruz. Ajá, abajo, bueno, junto. Sí. El punto es que estábamos ahí y alguien vio una cosa gigante aleteando, igual como de 2 metros, así, gigante, volaba, no se le pudo ver exactamente como los rasgos físicos, pero pues es curioso porque pudo ser eso que dice la historia, o en ese momento la explicación, porque siempre buscamos explicaciones de nuestro conocimiento, desde nuestras vivencias, desde nuestra lógica. En ese momento, adolescentes que habían visto películas de terror decían que era el hombre polilla, Ujú. Mothman, que también es una manifestación. Por ejemplo, en Estados Unidos se han reportado muchas apariciones de Mothman, pero más bien viene del folclore estadounidense, de las creencias de Estados Unidos.
o Jeepers Creepers, una cosa así, Creepers. que también es una película de una cosa alada gigante. El señor decía, no dejen entrar a nadie, ya está invocando a Jeepers Creepers. No, bueno, de hecho no me vengas acá, está muy lejos. Digo, Texas, no sé, mando en Tlacatecolotl. No. Bueno, el asunto es exacto. Si bien no pueden estas criaturas, o no lo hacen habitualmente, aparecerse de esa manera, y sobre todo es porque seguramente hay algo que les llama la atención, la hora y el lugar se presta para que suceda. Yo les decía los llanos de Apan, y me llama mucha atención que tenga que ser como plano, y la cancha de fútbol también puede ser lo mismo. Bueno, particularmente hablando de seres que tienen plumas, hablamos también en algún momento, hemos tocado el tema de las brujas que no solo son fuego y luces, sino que también son aves, que pueden llegar a aparecer guajolotes. Tenemos una siguiente historia que les vamos a poner en este momento, y regresamos para platicar más sobre este tipo de cosas que pasan aquí en México, y en Texcoco sobre todo. Vamos a darle lectura. Te voy a contar una historia acerca de una situación que ocurrió en mi casa hace menos de 2 años. Mi mamá y yo vivimos en la casa que era de mis abuelos. Uno de mis hermanos vive a un lado, con su familia, y mi otro hermano está al otro lado de la casa. Es decir, que mi mamá y yo estamos en medio. Cuando mis sobrinos entran a la casa, utilizan la puerta de la cocina. Cabe mencionar que arriba de esta se encuentra un tinaco de agua de color negro. Desde que vivimos aquí, la más pequeña de mis sobrinas ha comentado que escucha que le hablan, a veces por su nombre, o que ve personas y ella se asusta mucho. Un día mi mamá me platicó que mi sobrina le dijo que no quería ir a casa en la noche, ya que arriba de la cocina veía a una mujer anciana que se arrastraba sosteniéndose del tambo y se asomaba a verla, sonriendo de una manera horrible. Le dije a mi mamá que eso era muy extraño, pero seguramente era la imaginación de la niña. Quedamos en no comentarle a la esposa de mi hermano, que vive en la otra casa, debido a que es miedosa y podría espantarse. 2 días después de que mi mamá me platicó lo que mi sobrina veía, me dijo que mi cuñada, quien no sabía eso aún, subió a limpiar la azotea y notó una mano pintada con algo blanco en el tinaco, como si alguien quisiera dejar esa marca impresa. Fue sumamente extraño porque nadie más sube a la azotea y mis vecinos no tienen acceso a este terreno. Mi cuñada limpió la mano del tambo, pero al día siguiente apareció otra mano del lado contrario, también blanca, como si quisieran que nos diéramos cuenta que algo o alguien había estado ahí. Varios días volvió a ocurrir. La mano blanca aparecía de un lado o de otro en el tinaco. La despintaban y volvía a aparecer hasta que un día aparecieron ambas manos pintadas, como si hubiera abrazado el tinaco. Desde abajo veíamos las manos perfectamente. Todos fuimos testigos de que estaban impresas. Mi hermano más chico llegó de visita y le contamos todo. Subió llevando agua bendita y me dijo que limpió con esta, además de realizar algunas oraciones, y encendió una veladora. Al día siguiente ya no apareció ninguna mano pintada, pero los tubos estaban arañados, como si la cosa que había estado jugando se hubiera enojado. Pero desde entonces ya no volvimos a ver esas marcas. Tengo la teoría de que pudo ser una bruja, ya que el nieto de mi vecina tenía alrededor de 1 mes de nacido. Esta historia nos la mandó Claudia Barrera y pues se repite constantemente en la zona y en muchas zonas, pero particularmente en Texcoco está muy vivida, sobre todo en los pueblos que están más cercanos a la Sierra de Tlaloc, que le llaman Montaña de Texcoco ahora. San Joaquín Huapango, si bien es uno de los pueblos que está más abajo, pero está pegado. Es curioso que ella haya relacionado, o la familia, las personas que lo vivieron, con una persona vieja, a una bruja. Si bien en las historias europeas nos dicen que las brujas son personas mayores, David Lorente Fernández, un antropólogo de la UNAM, ha recopilado historias de todos estos sitios en la sierra de Tlaloc, sierra de Texcoco, montaña de Texcoco, donde se habla de que las brujas no necesariamente son personas mayores.
incluso él rescata como historias pequeñas. Una vez dice que una persona le contó que iba pasando y unas niñas querían morderla a esta persona y dijo, pues que son perros, y entonces ella pensó que eran brujas, las niñas también, porque la mamá era bruja y no era una persona mayor, o sea, era una persona de mediana edad. Entonces, digamos que ya incluso puede ser como una mezcla ahora. Eh, Hay una teoría sobre todas estas cuestiones sobrenaturales de que sí existen, pero las vamos adaptando a lo que nosotros conocemos en el momento. Tal vez los mismos seres sobrenaturales que ven en Japón, en el México antiguo los veían igual y en este momento los estamos viendo igual, pero adaptado a la forma de interpretar que tenemos. Por eso es lo que me llama la atención. Incluso añade algo bien, bien interesante, que son estas marcas de las manos. Blancas. Blancas en un tinaco. Que supongo que debe ser un Rotoplas. No nos patrocina Rotoplas. Rotoplas, patrocínanos. Porque es negro. Porque es negro y yo supongo que se ve. me vería más, ¿no? Sí, no sé. ¿Usted qué marca de tinaco tiene? No sé. No tiene tinaco. No. No sé. Ok. Efectivamente. Ajá. Dos cosas interesantes. Además de que se asoma como si se colgara, pareciera más bien como una especie de transformación. Y tú y yo, que puede ser como una especie de nahual, una bruja o nahual, que como se agarra del tinaco para asomarse, o sea, no se pone en pie, pues, erguida la figura. Entonces, y se asoma, es cuando la niña logra ver esta figura, que debe ser, y además con una sonrisa muy aterradora. Eso de la cara tétrica no es la primera vez que lo escucho también. Hay una historia de una persona que decía que en Chicoloapan, muy cerca de acá de Texcoco, a veces era en la madrugada, en la noche, entre las 12 y las 2 de la mañana, o las 3 tal vez, que aparecía una viejita caminando, solita, pero que las personas que la veían una cara bastante particular que les causaba mucho miedo. Y no sabían describir si era agresiva o qué, pero parecía esbozar cierta sonrisa, como si fuera algo tétrico, bastante perturbador. No sé si la sonrisa era demasiado grande, o si los ojos demasiado hundidos, o como nos lo queramos imaginar, porque también la descripción no es tan exacta, porque inmediatamente la ven, se asustan y se siguen derecho, pues, o se van corriendo, o se van. Pero bueno, particularmente ese tipo de historias, sí se remiten a eso que dices, de estos, cómo interpretamos nosotros en nuestra idiosincrasia a los elementos sobrenaturales que pueden ocurrir, y cómo ocurren ese tipo de cosas, y los niños, que son más observadores, que son más, que tienen una esencia más pura, por así decirlo, porque es lo que se manifiesta siempre en ellos, así como en algunos otros, somos seres animales también, como humanos animales, pero finalmente no dejamos de tener la misma esencia animal. Pues hay como los perros, ¿no? O los gatos, que de repente se voltean a ver algún lugar y se quedan observándolo, y nosotros no vemos nada, pero es también ahí donde nosotros tenemos que decidir si realmente queremos o nos gustaría ver lo que aparece de ese lado. La verdad es que no creo que nos guste. A favor del comentario, sí está este asunto de que los niños son más sensibles y los animales son sensibles hacia otras frecuencias y otras frecuencias, tanto del espectro visual como del espectro auditivo, incluso electromagnético en cuestiones generales. Pero también está esta otra cuestión en contra. O sea, un niño no desarrolla totalmente su vista como la vemos nosotros. Claro. Aunque, por otro lado, también está este asunto de que cuando vas creciendo pierdes, por ejemplo, el sentido del gusto del todo. Hay gente mayor que dice, es que la comida ya no sabe como antes. Porque han perdido, de acuerdo a algunas sugerencias de médicos, no sé si superado ese tema, pero todavía hasta hace unos años decían algunos médicos que la gente mayor pierde
el sentido del gusto poco a poco se va modificando, más bien no se va perdiendo. Y entonces puede ser la misma comida, pero ellos piensan que ya no es igual, que ya no siembran con las mismas cosas, ya no es natural. Es una mezcla, o puede ser también eso. O sea, la incertidumbre es algo que siempre nos va a quedar para seguir teorizando sobre las historias. Uy, podemos imaginar un montón de cosas. El asunto es que se presenten, y cuando se presentan, qué hacer. Y exacto, esto me llevó no nada más el gusto, el olor, el olfato, que tiene que ver con el sentido del gusto. El hecho de que huelas flores en algún lugar donde no debes oler, que también es otra advertencia, y esta es como el programa de las advertencias. Si hueles flores, evita ponerles atención o buscar de dónde viene ese olor. ¿Y si es una muchacha guapa que huele rico y no la viste? En el cerro o en la noche a las 3 de la mañana, no lo sé, a lo mejor puede ocurrir. Yo he conocido muchachas muy guapas en el Claro, cerro y a las 3 de la mañana. pero no en tu recorrido. Bueno, probablemente sea particularmente tú el único virtuoso que tenga esa oportunidad de poder tener eso, pero la muchacha guapa que iba a conocer va a ser la muerte o una cosa similar, y no creo en este momento que sea buena idea conocerla. Pero bueno, está bien. es lo que dicen, que además regularmente se asocia con la muerte, el olor a flores. Okay. Y esto da pie a una siguiente historia que tiene que ver con dos historias entremezcladas, pero es de un lugar de una persona que habita Texcoco, que es de Veracruz, y otra persona que es de Texcoco. Pero para no mezclarlas, la idea es, primero vamos a escuchar lo que ocurre en un lago en particular, y después escucharemos algo que tiene que ver un poquito con eso, sobre una serie de apariciones que ocurren aquí en Texcoco. Yo sugiero que las escuchemos juntas, Sí. porque precisamente este audio se grabó en un sitio pues que no es perfecto para grabar. Hay ruido, hay mucha algarabía, pero más o menos está claro. Digo, el audio está editado para que se entienda la coherencia. A veces cuando contamos una historia nos alrevesamos, espero que no sea el caso de nosotros, que bueno, seguramente un poco, pero el punto es que le da como el ambiente, para que también hacerlo, digo, grabar esa parte, estuvimos los dos presentes en ese momento, grabar esa parte fue algo bonito por el contexto, y aparte pues esa otra visión de la gente que ya lleva mucho tiempo viviendo en Texcoco, pero trae estas historias que enriquecen, y la visión también de las personas que están en Texcoco y en sus alrededores o aquí mismo han sucedido cosas. Entonces, pues a ver Vamos a escucharla. qué puede ser. Mi papá, mis tíos, mis abuelos contaban que en ese entonces estaba la Laguna Encantada. En el centro de la laguna había una palma. La laguna estaba, pero como la arena de Cancún, así clarita, bien clarita, pero bien finita. Finita. Lo que es ahorita, el tiempo de ahorita, no tiene que ver nada en la laguna. Se pudo poner fangosa la laguna. La laguna se puso fangosa, lo que es fangosa. Vimos árboles caer de la edad de unos 14, 15 años. Nosotros en ese entonces, ver todo eso en los ríos, ver así correr así el agua, así correr. ¿Qué corría? En los cables, la luz, La bola de fuego. la bola de fuego. Comenzaba así. Les decimos nosotros la luz mala. Nosotros le decimos la luz mala, porque esa lo que tiene es que se te pega a ti, se te atrae. Si la ves. Sí, si la ves tú, se te atrae. El dicho de todo eso es rezar, según en aquel entonces. Dice que se tiene que rezar, a modo que se quite eso. Pero ya de ahí, le digo, ver esos perros, esos animales, nosotros de chavos, pues venir caminando en el camino real, te estoy hablando de hace como unos 15, no, yo he tenido 15, 14 años. En esos 14, a la mayoría de 16 años, y a los 17 yo ya estaba acá.
A los 17 ya estaba yo aquí en Texcoco. Pero sí se aparece una niña, Jarocho, aquí. Sí se aparece una niña. Sí han dicho y sí han visto, sí la han visto. De todo eso, lo que yo te estoy diciendo, eso sí, a nosotros sí nos consta, porque nosotros, y nos asustaban en ese entonces, en esa laguna. No era de chisme ni nada, a nosotros sí nos asustaban. Ahí sí veías, porque por lo regular ahí, de como se quedó encantada según la laguna de Mosquitero, se llama Mosquitero, el pueblito vecino, tú tenías que pasar a fuerza con la laguna. Estábamos acostados de aquel lado del otro de cámara. Estábamos tapadas una chica y yo, y nos jalan la sábana. Le digo, oye, güey, no me destapes, porque me estás destapando. Dice, no te estoy destapando. Ok. En esto ya se va la chica. No me di cuenta cuando se fue y me quedó sola. Y le digo, te dije que no me destapes. Ay, manito, cuando volteo estaba parada la chava. Que digo, ay, tú quién eres, y me tapo toda. Era una niña como de qué, 5 añitos. Pero describe. Y de blanco. Iba vestida como si fueran sus 3, 5 años. Iba vestida así como su vestido de fiesta. ¿Y su cara? Su cara, pues es que no se le ve la... No le pones atención en la cara. No se le ve la cara. No le pones atención en la cara, sino que ves así como... No. Entonces le digo, ¿por qué me destapas? Y ya no estaba, la de al lado ya no estaba. O sea, me estaba jalando la cobija la chamaquita. Le digo, ay, hija de 70 chingadas, quítate de aquí. Y me dio mucho miedo. Y Jarocho estaba acostado en el suelo. Pero él no lo veo porque era según él. No, yo no lo Fue susto para mí, ¿no? A mí no se me ha reflejado. A mí no se me ha reflejado. Me quedo yo solo aquí. Me he quedado yo solo. Igual, como le digo, allá en el rancho igualito. Me he quedado yo solo en la casa. Y esto me... Esa vez que no vine, que dijiste que alguien estaba sentado en mi lugar. Nada, que la vieron. Yo siempre me siento ahí. Ese día no vine. Y en las cámaras se veía que alguien estaba sentado aquí, o sentada. Ven ellos. A mí no se me ha presentado de verla. No habla. Nomás está así presta. postrada. Así. Es como que se te queda viendo. Pero no te habla. Pero tan solo si no hay ninguna niña aquí, menos en aquel tiempo en las recámaras, como que quién va a ser. ¿Me entiendes? Se te puede manifestar, pero no lo puedes ver. También otra vez que estaban las sillas blancas, en las mesas blancas, que tú y yo me dijiste, vente para acá, no estés allá, chamaca. Y me fui para allá contigo y nos aventaron las sillas para allá. No sé quién fue, pero alguien nos aventó una silla de aquí hasta allá, ¿sí o no, Jarocho? A él y a mí, porque él y yo estábamos solos de aquel lado. Por lo regular, todo eso son niños jugando. Pero una silla Duendes. no fue muy agresivo. No. No, porque no nos pegó. Los duendes juegan. Son juguetones de niños. Igual que en cualquier lado tú puedes verlo, pero como hay cosas y hay motivos y hay, ¿cómo se puede decir? Semejanza. Hace cuenta. Tú puedes verlo. Yo no te hace cuenta tú lo que estés aquí, tú estás platicando yo y tú estás platicando, tú ves o no veo a la figura, no veo a la... Pero como decía que yo nomás vi a la niña y Jarocho, no, que yo hasta... ¿Por qué me destapas? No me destapes. No, yo me destapo y a la niña. Patas, ¿para qué la quiero? Me trencé con el Jarocho porque, de mis pies porque le estaba acostado. Ahora tú, loca, ¿dónde van? A mi viejo se lo llevaron los chaneques aquel entonces. Lo perdieron. ¿Cómo fue? Iba para ver ahora sí, como dice uno, iba de novio, andaba de novio con mi mamá. Tenía que caminar como de aquí, bueno, no caminar, ir en una bestia, una yegua. Como de aquí, ¿qué te puedo decir? Más lejos que Chapingo, más lejos, como 15 kilómetros tenía aquí. 15 kilómetros. Sí, está lejos donde tenía que ir, pues, del centro de la costa, donde le he contado mucho de mi pueblo, hasta la orilla de la playa de mi abuela. Ok, ¿qué son los chaneques? Los chaneques son unos duendes, duendes. ¿Tú los viste? ¿Pero qué son? Exacto. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo te contaron que eran? Traen su chalequito, un chalequito. ¿Se viste como las personas? Como ¿has visto los espartacos? Así su suétercito, ¿cómo se les dice? La camisola, la manga, la que traigan, ¿cómo se les puede decir? Así lo vieron y yo también así lo he visto. Yo así lo vi, yo eso sí lo he visto. Quitito,
los que leen. ¿Son como niños o como adultos? Niñitos. Así, pero bien, un, ¿qué? 50 centímetros. También aquí en el puente Hay uno de- Tepetlostoc hay muchos chaneques. Sí, pero arriba, en el cerro. En el puente, papá, donde está ¡ay! Una barranca. Hay una barranca y hay un como puentecito y ahí están brinque, brinque de un lado para otro. Están brinque, brinque, brinque de un lado para otro. Digo porque me invitaron a la Feria del Pulque y nos fuimos en la madrugada y estaban brinque, brinque de un lado del puente, del Pulque. O sea, fui a la Feria del Pulque, pero estaba ese puente y le digo, ay, ¿por qué hay chamaquitos jugando? Dice, lo de mejor será los ojos. ¿Por qué? Dice, porque eso no es nada bueno. No, pues yo me altero. Pero se alcanza a ver cómo estaban brinque y brinque de un lado al otro. Sí, unos muñequitos como danzantes, como enanos, como pitufos. Pero sí se les llama chaneques, yo creo, ¿no? O sepa Dios cómo se le llame a esos, como unos niños. Como unos niños. No, sin sombrero. Tampoco tenían esas cosas así largas, no normales, unos chamaquitos así brincando. Nosotros en ese entonces, nosotros veníamos caminando, veníamos como a las 3, 4 de la mañana, veníamos caminando de Mosquitero a la costa. Son 17 kilómetros de mi pueblo vecino, del Mosquitero a la costa, son 17. Nosotros nos íbamos caminando en ese entonces, regresamos de un baile, nosotros chamacos caminando, echando de rap. Nosotros incluso ya sabíamos que se faltaban ahí en la laguna, teníamos que pasar afuera, teníamos que pasar afuera. La laguna está así, se ve clarito. Bueno, como les decíamos, estas historias están un poco entre acomodadas, pero tienen 3 temas en común. Situaciones y circunstancias que pasan en determinados lugares, donde hay, en el caso de los chaneques, hablando del puente de Tepetlostoc, los niños jugando, que son chaneques, que son duendes, que esencialmente pertenecen a la naturaleza y que pues finalmente los vamos a encontrar o sabemos que existen de este lado de la región de Texcoco, del lado del monte, del lado de la montaña, como le dicen. Y por otro lado está la laguna que nos menciona nuestro amigo Jarocho, donde aparecen estas cosas, los árboles se mueven, pero sobre todo, ¿qué fue lo que dijo Jarocho de tu historia? Que era la laguna encantada, porque los árboles aparecían y desaparecían. Sí, por eso, pero había otra cosa además de eso, ¿no? Pues eso, sobre que su abuela La abuela. se transformaba en bruja. Y también, bueno, que como para darle una lección a su papá. Bueno, es que yo lo acabo de escuchar otra vez. Digo, no, lo acabo de escuchar. No lo escuché. Entonces, lo escuché cuando lo grabamos, pero no me acordaba de lo que había platicado Jarocho, porque se entremezclaron las historias. Pero bueno, igual tiene que ver con la naturaleza. Lo de los árboles es muy bonito y a mí me llamó mucha atención porque precisamente el hecho de que se muevan los árboles, eso sí me ha pasado, nos ha pasado creo que a muchos, caminar por el cerro o por la montaña a determinada hora y observar como si entre los árboles algo se moviera o los mismos árboles se acomodaran entre ellos, con el viento y demás, pareciera como que están tomando posiciones. Esto me lleva a otro video que existe en internet, voy a tratar de buscar las referencias para no decir nada más, me lleva a un recuerdo de esto, sino que más bien, en aquel video aparece una persona cantando, me parece, de una forma muy particular, y al fondo de su grabación se observa que aparece algo que lo está observando, pero no se ve que sea un animal ni una persona. Pareciera ser uno de los árboles, porque cuando voltea la cámara para prestarle más atención, parecía que el árbol se esconde. Espero no pensar que es, bueno, a lo mejor cada quien puede interpretar que puede ser alguna u otra cosa, pero llama mucho la atención el hecho de que eso, en lo particular a mí y a algunas personas con las que he platicado, sí les ha ocurrido que piensen que los árboles de repente como que hacen ciertos movimientos casi humanos, como que esconden las ramas o esconden la mirada, la cabeza o se voltean. Entonces esta historia de Jarocho se me hizo muy, muy bonita precisamente por eso, porque la naturaleza finalmente pues es la naturaleza y seguramente tiene en su esencia algo que nos va a perturbar, va a causar un poco de miedo,
pero que finalmente pues es parte de lo que hay, sobre todo en estos momentos en los que platicamos sobre este tipo de cosas. Pues la cosa acá es que la naturaleza siempre ha sido pues un poco más entendida en épocas antiguas, en la época prehispánica. E incluso en la época virreinal, siglo XIX, cuando la gente tenía más contacto con el campo. Conforme nos fuimos yendo a las ciudades, nos fuimos urbanizando, perdimos el contexto y el acercamiento con el campo. Por lo que fenómenos naturales y sobrenaturales tal vez son agresivos para la gente de la ciudad. Mucha gente que va a acampar, realmente acampar, no lleva un radio y un celular y se ponen a echar pues a chacotear en la noche y luego se van a dormir todos borrachos, sino que van realmente a acampar y a ver la naturaleza, a senderear y todo eso. Todos borrachos. Ajá. Sí, exacto. Que ellos se asustan a veces porque escuchan los ruidos del bosque. Y para quien por primera vez va a acampar, se le dificulta eso. Incluso los ruidos, las visiones del bosque, hay gente que sube a Monte Tlaloc no preparada y empieza a tener visiones de cosas. Muchas veces son animales, otras veces puede que sean otras cosas. En esta cuestión con los árboles. Ahora, también nos hablaba de los chaneques, que también son manifestaciones naturales. Los chaneques son como más de la zona del sur de México. Digo Veracruz, desde luego, Jarocho es de Veracruz, obviamente. Y por eso yo creo que los tiene más presentes. Pero sí han hecho igual presentes en la zona centro. O sea, cuando quieren decir algo sobre un duende, comillas duende, dicen duende o chaneque. Muchas veces se les olvida o no lo desconocen porque, bueno, muchas circunstancias, que en la zona de Texcoco tenemos a los ahuaques. Curiosamente los chaneques están muy relacionados a la función de los ahuaques, que son los guardianes, cuidadores del agua. Los chaneques son, me parece, no sé mucho de chaneques, pero me parece que son como en general de la naturaleza. Hay chaneques buenos y chaneques malos. Los buenos viven con los hombres, que son los que te hacen travesuras y todo esto. Y los malos viven en las zonas apartadas. Dicen los primeros frailes que vinieron a lo que es México, el centro de México de hecho, que en los cerros los adoraban. Entonces parte del asunto era decirles: no vayas al cerro porque es del diablo, hay cosas malas ahí. Cuando los chaneques, perdón, cuando los frailes meten esta idea en la cabeza de la gente, bueno, es una explicación, la gente empieza a reproducirlo. Hay una historia en Calpulalpan, Calpulalpan es Tlaxcala, ¿no? Sí. Calpulalpan, cerca de Texcoco, donde está un cerro que llaman Yahualiucan. Es un cerro que contiene los vestigios de uno de los palacios de Nezahualcóyotl, de la nobleza colhua incluso. Estuvo con ocupación mucho tiempo. Y la gente, las primeras veces, incluso a mí me tocó la primera vez que fui, hace como 15 años, que no fue hace tanto. Hace 15 años, ajá. Hace como 15 años. 10. Como 15. Me decía la gente que no subiera, porque estaban ahí los duendes. Me parece que iba a decir Cuautlalpan, ¿por qué confundo Cuautlalpan con Calpulalpan? Calpulalpan, me parece que ya no hay gente que hable náhuatl y que sea no tenga tan presentes estos recuerdos de antes. Por eso dicen duendes. Y además hay este rollo de que es un lugar prohibido. En parte también se entiende porque la prohibición de los lugares tiene que ver a veces con
a no acercarte para preservar algo, en este caso tal vez la propiedad de los señores Acolvas, o precisamente para evitar la idolatría. Es como la lectura que puedo dar un poco al respecto. Sí, bueno, un poco con el tema del juego de los que viven con los hombres, que te hacen travesuras y diabluras. Algunos han experimentado momentos muy incómodos en los cuales de repente se encuentran con animales muertos, por ejemplo, o con un montón de cosas, como si fuera una colección de objetos, ¿no? Que les llaman la atención y los guardan. Que entonces dices, ok, eso ya no está tan chido, o no está tan bonito, o no es tan agradable, o ya me está causando controversia. Entonces sí, recuerdo, eso sí es interesante, recuerdo que en algún momento, conforme vamos sobrepoblando el espacio que tenemos, y nos vamos acercando precisamente al cerro en Tequesquinahuac, en algún momento mi madre, que ahora habita ese espacio, ese lugar, recuerdo que bajaron unos, ¿cómo se llaman esos animalitos que parecen cacomistles? Se llaman, ¿no? Cacomistles. Uh-huh. Y hacían mucho ruido, eran muy interesantes porque lo que hacían era que encontraban la ropa y la descendían y la usaban para, no sé, para dormir tal vez, para cobijarse. Pero también dejaban ofrendas y dejaban semillas o dejaban fruta o dejaban algunas cosas medio raras. Uh-huh. Pero pareciera que eran como si hubieran sido, pues, no sé, chaneques, duendes, pareciera como si hubieran sido personitas. Y nosotros sabíamos que eran esos animales porque luego los veíamos correr entre las ramas de los árboles y luego se metían entre la madera, porque había un montón de madera tirada en ese espacio. Pero sí, la naturaleza es interesante, y también la gente cómo va creyendo, ¿no? Cómo va desarrollando eso. Pero ¿por qué llegaron los animales acá? Bueno, es el punto. Llegaron acá porque primero se incendió el cerro y muchos animales tuvieron que emigrar porque ya no tenían dónde comer, dónde vivir. Y por otro lado, porque también la gente hemos sobrepoblado los espacios. Entonces, cuando vamos subiendo, ellos van bajando y llega un punto en el cual, que no sea sorpresa, nos vamos a encontrar con un animal que debería de estar en el monte y está viviendo con nosotros en el jardín o en el espacio donde habitamos. Pero exacto, es como la gente se empieza a explicar fenómenos que tal vez son demasiado grandes. En Chimalhuacán tiene la historia de la sirena, uh-huh, que inició por la desecación del lago de Texcoco. Así es como ellos explicaban la desecación del lago de Texcoco, porque no sabían, o tal vez, o sea, sí sabían que estaba desecado, pero me refiero a que no conocían las razones totales, que es todo este dragado para que la Ciudad de México no se inundara, básicamente. Uh-huh. Y pues ellos se lo explicaron a través de una leyenda con la sirena. La sirena. Que al atraparla, un señor, la señora los maldijo a todos y desecó el lago de Texcoco. Que también, digo, a favor, esto es un poco como la lógica explicando las historias, los seres, pero también un poco a favor hay fotos no de TikTok, que ni de inteligencia artificial. Hace años circulaba una foto donde una persona estaba jugando sobre la piedra, la que llaman la piedra de los duendes, subiendo al monte Tlaloc, y aparece una manifestación clara en sus facciones, pero un poco fantasmal, junto a él, como de colores, chaparrita vestida con un sombrero y una camisa de manta, me parece. Que podría ser un chaneque, un duende interpretado. O un taloque, o un ahuaque. En la piedra, junto con la persona que está ahí porque perturbando el lugar. Esa piedra la utilizan los graniceros. Es una piedra, tiene incluso una cruz de granicero. Pero el otro día hablaremos de los graniceros. Y bueno, hay como muchas circunstancias relacionadas a las manifestaciones naturales que nos pueden alcanzar a través de invadir espacios. Pero, ok, algo que también nos ha invadido es casi al final de esta emisión anual.
Ajá. Pero usted nos quiere contar el colofón, nos quiere contar lo último. Y efectivamente aquí iría lo último, pero tuvimos bastantes más historias de las que esperábamos y como queríamos incluirlas todas decidimos hacer esta última parte del podcast con un formato diferente. Entonces ya no van a ver como la grabación de nosotros dos, igual y hasta lo agradecen, pero van a ver, a escuchar más bien los relatos y van a ver algunas imágenes para quien tomó fotografías o se refiere a la historia sobre una fotografía. Entonces, vamos con esta primera historia de esta última parte del podcast. La siguiente es una fotografía enviada por Erika Guzmán García, quien nos hizo el favor de enviarnos una breve descripción de lo que significa esta fotografía. A continuación le damos lectura. Buenas noches. Le mando una foto que tomé hace 13 años haciendo alusión al Día de Muertos. Este aconteció el día 1 de noviembre del año 2012. Nos dispusimos a ir al evento de Día de Muertos en el Panteón de la Comunidad de Papalotla. Yo, Erika Guzmán García, me llevé una cámara fotográfica de marca Sony para tomar fotografías del momento. Y así fue. Llegando al evento comencé a tomar unas cuantas fotos y de repente esta comenzó a fallar y ya no la pude ocupar. Al momento de revisar por qué estaba fallando y revisando el contenido, me percaté de esta fotografía, por lo cual quedé muy asombrada, porque jamás me hubiera imaginado que esto se pudo plasmar. Al regresar del evento, la cámara funcionó a la perfección, a lo que yo me imagino que estas entidades tomaron energía de la cámara para hacernos saber que ciertamente ellos tienen ese permiso de compartir con nosotros un momento, un día especial. Espero que sea del agrado de su audiencia esta fotografía. Erika Guzmán García. Desde los primeros días de la fotografía se ha jugado con esta idea del misticismo que pueden captar las cámaras a través de este juego con la luz y los químicos que suceden al generarse las imágenes, aunque ahora sean digitales. Ahora vamos a escuchar la intervención, el relato que nos envía Manuel Conde y que trata sobre un personaje que existió en Texcoco. Hola Ernesto, ¿qué tal? Mira, te voy a tratar de escribir esta leyenda. A ver si todavía estamos en tiempo de que la saques ahora que vi tu publicación. Se llama La niña y el acordeonista. Hace años que a Texcoco llegó un señor de edad avanzada, de oficio acordeonista. Regularmente pues se la pasaba tocando en cantinas, principalmente pulquerías. Era un señor siempre que andaba bien vestido, siempre de traje con su acordeón. Era su fuerte, su voz no era muy buena, pero el acordeón era su virtud. Lo tocaba con mucha maestría y profesionalismo, pareciera que fuera un músico estudiado, pero en realidad en franca decadencia por la edad, y siempre se hacía acompañar de su pequeña nieta, una niña de más de 10 años, una niña simpática, que a pesar de la tristeza que vivía o las carencias que tenía, pues siempre lo andaba acompañando como su fiel amiga. Ellos vivieron en la vecindad del 8, efectivamente. Ahí vivieron durante un periodo, no se sabe de dónde venían, de dónde llegaron, pero mucho tiempo estuvieron en Texcoco. Pocos sabían que el señor tenía una debilidad, y su debilidad era el alcoholismo.
En varias ocasiones se le llegó a ver en situación literalmente decrépita, tocando, y cosa que transmitía con la música de sentimientos o situación que transmitía con el sonido de su acordeón. Pareciera que se conectaba sus sentimientos a la música que él tocaba. A pesar de todo, la niña siempre lo acompañaba, independientemente en la situación que él se encontrara. Siempre estaba pegada con él. En ocasiones, con mucha fuerza de voluntad, intentaba dejar de beber por periodos cortos y el señor volvía a lucir reluciente, pulcro, bien trajeado. Cuando caía en las garras del alcohol, pues desgraciadamente toda esa figura quedaba, por valga la redundancia, desfigurada. La percha con la que él se manejaba quedaba, pues francamente, olvidada, ¿no? Transmitía una imagen de lástima y de decepción, de rechazo, porque el señor, francamente, cuando caía en eso, pues se perdía, su alma se perdía, y la niña, a pesar de todo, seguía con él. Su acordeón siempre cargándolo, nunca lo perdía. Una noche de mucho frío, el señor, como era su costumbre, cuando agarraba las fiestas o agarraba la botella, saliendo de trabajar y rumbo a la vecindad del 8. Algunos dicen que venía de Las Palomas y quedó rumbo hacia el 8. Quedó dormido afuera de la vecindad. No alcanzó a entrar. Y la niña, con él ahí, esperándolo a que se intentara recuperar, poner de pie para que poderse incorporar a su habitación. No sé si llegaste a conocer la vecindad. Ellos vivían en la parte de arriba que daba hacia el portal, un pequeño cuarto que daba hacia el portal. Esa noche, entre borrachera y la inconsciencia, el señor quedó dormido. Y la niña, como siempre, con su empatía con su abuelito, quedó a un lado de él, cuidándolo como un ser fiel que era, inocente, cuidándolo. Muchas personas pasaron aquella ocasión y se dieron cuenta de tal escena. Pero desafortunadamente, pues, el señor no reaccionaba por la borrachera. Pasaron las horas, la madrugada, y ambos quedaron dormidos, acurrucados debajo del portal, a la famosa entrada de la puerta del 8. Pocas horas o minutos antes de amanecer, el señor reaccionó y se dio cuenta de la situación. Cuando reacciona y ve a su pequeña nieta acostada junto a él, se da cuenta, desafortunadamente, que la niña había fallecido, desafortunadamente, muy posiblemente de frío o una situación, pues, por el clima, ¿no? El señor, arrepentido, destrozado, entre su borrachera dejó ver lucidez, y arrepentido se quedó porque dejó morir a su nieta a unos pasos de su vivienda. Pasaron los días y el señor, totalmente desquiciado, desconectado, se pasaba las horas tocando su acordeón como un llanto fuerte, ¿no?
todo el día, principalmente por las noches. En la noche se alcanzaba a escuchar su acordeón hacia afuera del portal. Su sufrimiento parecía eterno y su sufrimiento parecía otra vez transmitirlo con las notas de su viejo acordeón. Ya parece entonces desafinado él, descoordinado, y su acordeón pues por lo mismo en las mismas condiciones ya muy descuidado y ya no emitía la misma claridad o nitidez musical. Con los días, con los meses, el Señor falleció. Falleció en tristeza. Falleció y solo. Nunca se supo de dónde venía, no tenían familiares, nada. Cuentan algunos parroquianos, trasnochadores, que algunas veces han pasado por el portal y se escucha música como si viniera de los cielos, justo a la altura donde estaba la vecindad del 8. Y hay algunos que han llegado a voltear y se ve esa luz prendida, esa ventana vieja, con una sombra tocando un acordeón. Obvio, la música que se escucha es de un acordeón con las mismas características que tocaba el Señor en sus últimos días. Y lo que sale de ahí, de esa ventana, es la música que posiblemente quedó encerrada en las paredes de esa vieja barda que da hacia al jardín. Y seguramente pues lo que han llegado a ver esos trasnochados que suelen pasar y escuchar esta música o este acordeón, seguramente será el alma del Señor que sigue penando por su pequeña nieta. Te la comparto, ¿va? Saludos. Manuel nos añade en un comentario extra, además de estos audios que pudimos escuchar, que los sonidos que acompañan al acordeón son sonidos de lamentos y de tristeza. Para concluir la sección anterior de esta historia, yo creo que es correcto añadir dónde está la vecindad del 8, dónde estaba la vecindad del 8, y las Palomas, que fue una cantina que existió en el portal de lo que ahora es el Mercado San Antonio. Hasta hace muy poco Las Palomas desapareció, pasó a ser una especie de restaurante, y la vecindad del 8 desapareció hace más tiempo. Ahí vivieron muchos personajes clásicos del Texcoco de mediados del siglo XX, de los años 1960-1970. Y ahora vamos a escuchar una historia de un viejo conocido de este podcast, que afortunadamente siempre ha mandado unas historias muy buenas. En esta ocasión nos cuenta una historia sobre el Molino de Flores. Es el maestro Ricardo Marmolejo. Un cortejo fúnebre, sobre una leyenda de Molino de Flores. Fue muy raro, Salvador. Todo comenzó porque me llamaron a oficiar en la capilla del Cristo de la Presa, en los linderos del Molino de Flores. Esa vez fue por una misa de aniversario de difunto, me acuerdo bien. Aunque fue raro que pidieron la oración a las 5 de la tarde, y aunque es la época del año en que los días son más largos, pues de todas maneras nos agarró el atardecer en ese lugar. Ya tenía más de un mes que habían pasado los festejos del Cristo de la Presa, que van del domingo de Pentecostés hasta el miércoles siguiente, cuando le visitan las gentes de los pueblos y barrios aledaños, lo mismo que de la ciudad. Esa vez, igual que a casi todas las celebraciones, me acompañó Benja, tu hermano. Me esperó al paso junto al panteón
y desde ahí hicimos el camino recto hasta pasar el puente de la hacienda. Bordeamos las habitaciones y la factoría y llegamos a la capilla. Al llegar, ya estaban ahí los familiares esperándonos. Señoras de mantillas oscuras, señores de levita con sombrero de fieltro y algunos jóvenes y niños. Así, nomás llegar, me bajé de mi mulita e inicié la misa. Como siempre, Benja me asistió en cada parte del rito con esmero. Cuando se llegó la parte de la liturgia, nos dimos cuenta que yo no había cargado la cestita para recoger las limosnas, con lo que tu hermano se quitó un paliacate que traía puesto y extendiéndolo, lo utilizó para recibir las monedas que la mayoría de los fieles tuvieron a bien brindar. Al final, dediqué una oración especial por el descanso eterno del alma del finado, lo que les gustó mucho a los deudos, y finalizando así la ceremonia, salimos todos de la capilla. Ya el sol se hallaba en declive. Yo calculaba que deberíamos salir de inmediato para poder llegar con los últimos rayos al centro, por lo que apresuré a Benjamín a cargar todo para salir lo más pronto posible. Mientras esto hacíamos, los fieles se despidieron, y tal vez pensando igual que yo, hicieron pronta retirada, con la salvedad de que ellos habían dejado un par de automóviles a un costado del camino a Tlaminca, que los llevaría rápido y a salvo a su lugar de origen. Y ahí fue que pasó aquello que yo solo sé a medias y que dejó al bueno de Benjamín en ese estado de angustia que lo aqueja. Estábamos en el atrio, a punto de cruzar la reja para tomar el camino, cuando Benjamín recordó que no había recogido el paliacate con las limosnas. «Lo dejé en el piso, abajito de la imagen del Cristo», me dijo, y sin esperar a nada echó a correr al interior, a buscar el olvido. Yo me quedé quieto sobre mi mulita, en espera que volviera con las monedas, pero pasó tiempo y no volvía, con lo que pensé un poco molesto, habrá ido a hacer de las aguas. Pero siguió corriendo el tiempo y él no se aparecía. Ya algo enfadado por el retraso y sobre todo preocupado porque el sol ya se veía muy abajo, descendí de la montura y regresé al interior de la capilla, ahora ya penumbrosa. De primero le llamé a voces, pero no me respondió. Solo se oían los arrullos de algunas tórtolas que habían hecho nido sobre un recoveco de las rocas, pero de Benjamín ni sus luces. Seguí llamándolo mientras caminaba entre las filas de bancas que llenan el lugar, pero nada. Pensé si se habría salido por el puente de fierro hacia el costado de la hacienda, por donde estaba originalmente el batán, cuando el sitio era fábrica de telas de trabajo, y estaba a punto de salir por ese lado a buscarlo, cuando de repente lo encontré. Estaba Benjamín encogido en el rincón oscuro debajo de la imagen del santo, temblando y llorando muy asustado. Yo le llamé y le pregunté que qué le pasaba. Cuando abrió los ojos y me vio, me agarró por la manga y me preguntó a gritos: «¿Ya se fueron, padrecito Domingo? ¿Ya se fueron?» «¿Irse? ¿Quién es, hijo?», le respondí confundido. «Aquí no hay nadie sino tú y yo, y un par de palomas con frío allá arriba. Anda, vámonos, que se hace tarde y está por oscurecer y nos puede salir algún cencuate o algo peor». Pero no dejaba de tiritar, sobrecogido por algo que yo no entendía. Por fin, con cuidado lo ayudé a levantarse del suelo. Caminó lento, sobresaltado y mirando a todos lados, como prevenido por si reaparecía ese algo que le había puesto en tal estado de temor. Salimos al atrio. No más ver la mulita estacionada cerca de la reja, la tomó por las riendas y siguió la vereda, ahora con tal prisa que casi corríamos. Hicimos el camino muy rápido, él tenso y apresurado, y yo empeñado en abrazarle y conminarle la temblorina que se traía, al tiempo que cuidaba los pies de algún alacrán y otros bichos nocturnos. Solo cuando habíamos pasado por la zona del puente y nos hallamos en franco camino de Texcoco, pude preguntarle qué era lo que le había pasado. «Ay, padrecito, ya ve usted que me regresé por mi paño con las limosnas que se nos había quedado en el piso. Pues entré corriendo y lueguito lo vi donde lo habíamos dejado, pues lo agarré. Pero al darme vuelta para salir, que me voy encontrando de frente con hartas gentes que vestían de negro y que traían sombreros negros como de caporal, ancina de anchos. Y como estaban cabizbajos, pues no se les veían las caras. Pero eso no fue todo. Lo que más me asustó es que venían avanzando en dos filas por en medio de las banquitas, con harta lentitud y rezando bajito,
mientras cargaban una caja de muerto, una caja de difunto tan recién hecha que hasta se le veían las cabezas de los clavos encajados en las uniones. Y caminaban hacia mí o hacia el altar del Cristo, no sé. En eso que los vi, por un momento me asusté y sin poder moverme, sobre todo porque la salida que yo quería tomar, pues estaba por donde ellos avanzaban. Entonces, ya de último, algunos de ellos levantaron la cabeza como para mirar hacia el santito de la presa en su altar. Y fue cuando les quise mirar las caras, pero me encontré con que no tenían. En sus lugares habían unas calaveras blancas y marchitas, rotas y desdentadas, que seguían caminando despacito pa' donde yo me hallaba. Ya de último fue que, del miedo, me hice un ovillo allí, abajito del santito, creyendo que esas calacas me iban a agarrar y llevarme pa' la tumba, hasta que usted me halló y me sacó de allí, padrecito. Ya no supe qué decirle a Benjamín por el resto del camino. Luego de mucho rato y en la oscuridad, lo único que se me ocurrió fue acompañarlo hasta aquí, a la casita de ustedes. Por la premura, después de persignarlo, lo dejé y me seguí de camino al centro de Texcoco. Pero desde el camino ya se le veía la mirada perdida y esa expresión de tristeza que le tiene enfermo desde entonces. Y ya ves tú, Salvador, que ha seguido poniéndose mal, seguramente por el susto aquel. Por eso, desde entonces, todas las mañanas y tardes elevo una oración al cielo pidiendo por su mejoría. Por eso es que desde entonces vengo a diario, aunque solo ha sido para ver cómo de poco a poquito se le va acabando el habla y el ánimo, y sin saber por qué se le aparecieron los fantasmas de aquel cortejo fúnebre en la penumbra de la capilla del Cristo de la Presa. No es la primera vez que escuchamos esta historia. A lo largo de los años hemos escuchado muchas veces versiones de una misma leyenda y en este caso es la tercera o cuarta versión que escuchamos o leemos de este suceso en el Molino de Flores en Texcoco. Pero sin duda el estilo único del maestro Ricardo Marmolejo le da un sello especial. Y por último, vamos a escuchar, ahora sí, por último, vamos a escuchar el relato que nos envía Mariana Jiménez Ávila, vecina del barrio originario de San Pablo en Chimalhuacán, en el Estado de México. Relato enviado por Mariana Jiménez. Vamos a darle lectura. Era la tarde-noche del 1 de noviembre de 2020. Noté que Jackie, nuestra perrita, estaba muy quieta y fijamente observando al fondo de la casa en donde está el cuarto más antiguo de mi casa, que tuvo grandes habitaciones de adobe. Sabemos que la casa fue mucho tiempo un pequeño convento donde vivieron monjas. Después fue utilizada como hacienda y mi abuelo la compró en 1930. Se me hizo tan extraño ver a Jackie tan quieta y mirando que hasta le tomé una foto. ¿Qué miras, Jackie? Como mi hermano se quedaba en ese cuarto a dormir solo los fines de semana, yo era la única persona que entraba a hacer limpieza y sacar algunas cosas. Entonces pensé en ir a limpiar la casa, pues al día siguiente por la mañana nos iríamos al panteón del Santo Entierro en Florar. Y dije pues, ya voy a limpiar todo de una vez. Cuando entré al cuarto de pronto, no recuerdo bien a qué, pero me salí para subirme a la azotea, a bajar creo que ropa, solo un momento. Dejé el trapeador en el cuarto, cerca de la única cama. Cuando seguí limpiando de pronto volteo y veo que las sábanas están levantadas, como si alguien se hubiera metido a dormir. Todo estaba iluminado, eran como las 9 de la noche y entonces saqué el trapeador, limpié rápido y pensé, a lo mejor solo me lo estoy imaginando. Salí y apagué la luz y todo transcurrió normalmente. Por la mañana nos apuramos para ir a desayunar a la casa de mi tía, que vive cerca del panteón, y tenía que entrar al cuarto otra vez. Yo ya ni me acordaba, ni le di importancia, pero cuando veo que siguen levantadas las cobijas, entonces ahí sí sentí pavor. Rápidamente salí y le llamé por teléfono a una de mis tías, la más grande de las hermanas de mi mamá, y que siempre nos ha dado consejos a pesar de su avanzada edad. Tía, algo se apareció en la cama antigua. No está mi hermano y él llega hasta el siguiente fin de semana. ¿Qué hago? Le describí que parecía alguien acostado y cubierto hasta la cabeza por las cobijas. Ella, tan cariñosa y tranquila como siempre, me regañó. Es que seguramente no hay ninguna imagen religiosa en la habitación.
Ya les dije que en toda la casa debe haber una imagen o Cristo bendito. Busca un Cristo y entra rezando el credo en voz alta. Vas a ver cómo todos estarán en paz. Así que tomé un Cristo y entré rezando, tal como me indicó mi tía, pero dejé de rezar y me quedé pasmada, ya que hay un ropero muy grande que hay que rodear para ver la cama y una vez adentro, lo que haya sido, ya no estaba. Serían como las 9 de la mañana, volví a tomar esa fotografía y cuidadosamente dejé el Cristo en la almohada y me salí. Cuando vi a mi tía me dijo que debía poner un cirio grande, agua bendita y orar, pedirle a esa alma extraviada que regresara a la luz. Así lo hice unos 3 días consecutivos. Cuando regresó mi hermano el fin de semana siguiente, colgó el Cristo a un costado y estuvo así durante varios años, hasta que por trabajos de remodelación recientes lo cambiamos de lugar. Ahora procuramos en todas las habitaciones de la casa, donde estaban antiguamente los dormitorios de las monjas, tener siempre imágenes religiosas colgadas y seguido las llevamos a bendecir. Como escuchamos y luego vemos cosas extrañas, también bendecimos la casa constantemente, particularmente las puertas. El texto y las fotografías que se muestran en el video son de Mariana Jiménez Ávila, vecina del barrio originario de San Pablo en Chimalhuacán, Estado de México. Mariana añade en un mensaje extra que este convento del que nos habla en la historia es un convento de las monjas de la misma orden religiosa que estuvo habitando décadas el colegio particular Nezahualcóyotl en la cabecera municipal de Chimalhuacán. Esperemos que hayan disfrutado esta emisión. Teníamos programadas muchas cosas diferentes, pero de repente se fueron armando otras y eso lo dejaremos para que el año que viene ahora sí tengamos más información respecto a todo lo que queremos abordar en esta emisión y en otras más que queremos hacer. Pero, bueno, yo le decía a Ernesto que a mí me causaba controversia el hecho de que existieran zombies. En la cultura popular se volviera el término zombie tan popular que no sé si venía tanto del gabacho como, bueno, por las series y demás, sino que cuáles son, si conocemos algún dios prehispánico o alguna esencia de la naturaleza que reviva a los muertos, porque si bien nosotros tenemos en nuestra cultura mexicana muy arraigado el término de la muerte o la muerte como esencia misma para la fiesta del Día de Muertos y todo lo que aborda lo que significa esto, no hablamos de muertos vivientes o que se levanten entre las tumbas, o ya el nuevo género zombie que tiene que ver con esto de las infecciones, de la gente que pierde su sentido humano y a pesar de que los matan, no los matan, en fin, y quiero concluir con este tema, por eso le quiero preguntar a Ernesto, si existe alguna manifestación o representación de algo similar o parecido a lo que pudiera ser un muerto viviente en nuestra cultura prehispánica o en nuestra historia, si tenemos algún antecedente que realmente tenga ese contexto social del zombie, que podamos decir, pues eran zombies, como lo tiene Haití, por ejemplo, o lo tiene tal vez Cuba, y que viene de África, y todo este contexto social que representa, o cultural más bien, que representa el hecho de que exista un zombie. ¿Tenemos zombies? No tenemos zombies, ¿no? ¿Sí? Bueno, usted se apoda Set Zombie, así que tal vez... Eso es mi correo electrónico. ya te doxeaste tu zombie. No es un correo. No saben de qué. No saben de qué. Continúa. Ay, qué horror. En fin. Bueno, es que los zombies vienen de las tradiciones del Caribe. Ajá. Que a su vez son escisiones de las tradiciones de África, la mayoría, algunas mezcladas con las de las personas del Caribe originarias. Y pues de ahí se empieza a ver una modificación, sobre todo a través de la literatura, sobre todo a través de las películas, de las series de televisión. De hecho, hay un canal muy bueno, con un video muy bueno, se llama Te lo resumo así nomás, y él habla de la evolución del zombie. En las películas y toca también los temas literarios tangencialmente. Sin embargo, es eso, o sea, fuera del contexto del Caribe, el zombie es prácticamente una evolución de la cultura popular. No viene como de algo más antiguo,
podemos hacer símiles, o sea, sí, si le rascamos y como torcemos, puede ser, o sea, digo, Xipetotec en México, de Nuestro Señor Desollado, o sea, el hecho de que usara la piel de una persona fallecida sobre su cuerpo, podría calificarse como algo cercano a eso. Es un despojo, no despojo, sería muy feo. ¿Qué sería? Un resto humano que se muere. Ujú. Ya torciendo mucho el término. También puede ser, pues, algunas cuestiones de seres que nunca mueren, pero ahí más bien es la ausencia de la muerte, no muerto moviéndose. Ujú. Y yo creo que no existe en las culturas, o al menos no que yo sepa, en las culturas prehispánicas o en la cuestión popular El folclore. del siglo XIX virreinal, siglo XX ya, pero siglo XIX virreinal, es porque en México está arraigada la idea de que la muerte es un proceso donde, a diferencia de en las cuestiones hinduistas, que hay una reencarnación, aquí hay una especie de reciclaje de energías, ya como igual simplificando demasiado, donde pues cuando mueres depende de cómo mueras, pero si mueres normalito, tienes que pasar por diferentes valles que te llevan y te purifican, y luego te El pasaje. devora O el camino, más bien. Ajá. el camino, y luego te devora uno de los dioses de la muerte, digo dioses, pero díganle como quieran, esencias, como ustedes gusten. Yo les digo dioses porque es más fácil para hablar como más rápido del término. Te devora y te vuelves como parte del todo. Es más o menos el asunto. O sea, desde luego hay como matices y hay cosas más precisas. Entonces, pues no pensar en un cuerpo que se mueve, incluso cuando los nahuas piensan que había varias esencias en tu cuerpo. Uno es el tonal, el que hace que tengas personalidad. También está el Ijillotl, me parece que se llama. Ese reside en el hígado y es el que te mueve con pasiones, pero no con pasiones buenas necesariamente. Se supone que el Ijillotl es el que se convertiría en un fantasma. No hay un alma completa en el México antiguo, sino que está dividida en partes. Incluso hay una ilustración muy bonita de un códice que estará apareciendo por aquí en algún lado, que se ve cómo se desprende. Estoy apareciendo el códice. Ya. Muy bien hecho. Ah. No voy a aparecer si no haces eso. Ya apareció. Genial. Donde se ve cómo se desprende el cadáver todavía con un poco de carne, que vendría a ser el equivalente del zombie, y cómo se desprenden los demás partes de lo que conforma una persona. Entonces, pues en el pensamiento, yo creo que en el pensamiento antiguo no se necesitaría un zombie. Y luego en la cuestión virreinal, pues entre lo católico, que solo Dios en el juicio final levantaría a los muertos de su tumba, no, tampoco hay una necesidad de un zombie. Por eso fue como tan interesante en su momento en el Caribe, porque es algo sobrenatural, pero más bien contranatural. Es la muerte, algo se mueve sin ser muerto. Bueno, que sabemos que los zombies reales más bien están bajo el efecto de algunos alucinógenos tomados de plantas y de un pez globo o algo así. Es lo que era el punto con los zombies. Muy bien. Sí, bueno, es interesante porque no tenemos zombies. Sin embargo, igual que no tenemos otras criaturas, aunque tal vez el hombre lobo y los nahuales tengan un poco de parentesco, pero tampoco es
asociarlos, para mezclar las cosas. Sí, Todo eso. Tlacatecolotl, el hombre polilla, o sea, lo que venimos hablando. O lo que hablábamos de que puede equivaler una cosa con otra. Hay un depende símil de que- interesante, pero Ajá. lo nuestro, esencialmente lo nuestro, Ujú. viene de acá y viene de estas historias. Y regularmente, para finalizar ya este programa y esta producción de este año, para iniciar ahora sí pensando la siguiente, Tenemos una... tenemos un año, y bueno, ya, luego hablamos de eso. Entonces, el punto es que todas esas esencias y todas esas leyendas y todo lo que nos cuentan las personas y todo lo que viven las personas en sus historias de Noche de Muertos, no necesariamente todas son malas, no necesariamente todas son para sentirse incómodo, y siempre hay que tener la precaución, como cuando comenzamos este programa, de ignorar hasta donde nos permita la conciencia y nuestra propia forma de ser, y evitar tener contacto con algo que probablemente no queramos estar cargando todo el tiempo en nuestras casas o en nuestra mente, en fin. Yo digo lo contrario, si tienen la oportunidad, pregunten, acérquense a esas cosas, a ver qué son. Digo, la curiosidad es mejor, el conocimiento es el asunto acá, para que nos cuenten qué se trata. Claro, y para que luego ya, bueno, tal vez sea una salida diferente, pero bueno, por alguna razón, desde tiempos inmemorables han sido, pues, no ignoradas, pero sí evitados. No evitados, es una cuestión de respeto, pero como yo lo respeto a él, o sea, no, Claro. Bueno, está bien. Bueno, no es de miedo, bueno, ya. hagamos que las cosas pasen. Ah, Gracias por habernos escuchado otra noche más, 2 de noviembre 2025. Los esperamos en 2026, o antes, si se puede. Y que se la pasen bien y que tengan muchos sustos, muchas alegrías, y pongan su ofrenda para que sus muertos los visiten y les agradezcan todo lo que se acuerdan de ellos. sí, bueno, ya debieron haberlo puesto si esto sale el 2 de Ah, noviembre. sí, cierto, ya, Así ya, que- ya, perdón. Así que, Perdón, empezamos antes. si no lo pusieron, se pasaron de lanza. Exacto. Sigan el canal de YouTube de Texcoco en el Tiempo. Ya vamos a subir, estamos subiendo videos cada semana. Síganos en las redes, Texcoco en el Tiempo en Facebook, Texcoco Historia en TikTok, Instagram, X, todos los demás. Menos OnlyFans, eso no. Ajá, así es. Bueno, hasta luego, que estén bien. Listo. Ya está. Ay, la pila aguantó un chingo.